Mm, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos estás siguiendo y qué bueno que hoy, particularmente hoy, estás viendo el programa número 2 que habíamos prometido que lo íbamos a hacer, el programa respecto a los roles del padre y los hijos dentro del contexto familiar de una familia cristiana. ¿Cuáles son los roles que se deben ejercer dentro de este contexto de una familia cristiana? Y obviamente pues tenemos de invitado a nuestro colaborador, el pastor Pedro Javier Maldonado, que es a quien yo le reconozco mucha autoridad en ese tema, y verdaderamente me complace que hoy podamos tener un conversatorio respecto a esto. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar hablando sobre el tema, porque ya él dio vamos a decir, el fundamento, la base, las definiciones. Si no has visto, te invitamos que veas el primer programa para que entonces tengas una idea. Hoy lo que queremos es darte ejemplos concretos de cómo es que tú puedes aplicar esas funciones, esos roles, esos compromisos que tú has hecho delante del Señor para ponerlos por obra en la relación dentro de la familia. Así que, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Dios te bendiga, Zulma, Dios bendiga a toda la audiencia del programa Viviendo para Cristo. Es una bendición y un gozo volver a estar contigo para trabajar en el servicio del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Y yo tengo mucho entusiasmo, estábamos deseosos de poder hacer esto porque resulta que, como dije, hoy va a ser la parte práctica de qué cosas, qué acciones diarias podemos hacer para demostrar la protección, la seguridad que hay que ofrecerle a los miembros de la familia, la presencia, pero vamos a estar hablando sobre eso. Pedro, a mí me gustaría que tú ampliaras en términos de cómo tú como hombre entiendes qué es lo que la palabra te indica a ti, de cómo es que tú tienes que proteger a los miembros de tu familia, a tu esposa y a tus hijos. ¿Qué cosas concretas son las que tú entiendes que debes hacer? Porque es importante que los hermanos entiendan y se revisen, ¿verdad? Revisen a ver si están cumpliendo con esta parte que es tan importante, la parte de protección. Fíjate, Zulma, yo creo que, como tú dices, es muy importante y la Biblia lo explica claramente cuando la Biblia dice que el hombre debe entregarse como Cristo se entregó por la iglesia. El hombre debe entregarse por el cuidado y la protección de su esposa y de sus hijos. Y en términos prácticos, esto lo que quiere decir, mis queridos hermanos, es que usted más que preocuparse por usted mismo, usted siempre va a estar atento, no solo a las necesidades económicas de la familia, sino también a las necesidades en el área de seguridad. Mira, yo te soy honesto, Zulma, y a veces confundimos, ¿verdad? Esto con un sentimiento machista. No, no tiene que ver con machismo, tiene que ver con protección, y es que a mí yo prefiero que si mi esposa tiene que salir de noche, yo la voy a acompañar. No porque desconfíe de ella, no porque yo voy a velarla, a tener el ojo sobre ella, no, no. Simplemente porque es más seguro andar dos personas juntas que uno solo. Pero déjame decirte algo, Zulma, que cuando yo salgo, cuando yo voy a salir en la noche, ella hace lo mismo conmigo. Ella me dice, pa, yo prefiero ir contigo, yo te llevo y espero en el carro o te acompaño, pero de forma tal que nos demos protección el uno al otro. La Biblia siempre ha sido clara y tú sabes que cuando vamos al libro de Eclesiastés hay muchos ejemplos acerca de esto, de la bendición de que estemos dos juntos en lugar de uno. Ciertamente. Y fíjate que nada más que eso, yo entiendo que debe haber algo que tú mencionaste, yo lo voy a levantar para el conocimiento de la gente. Hay un proceso de una comunicación bilateral. O sea, ambas partes han llegado a acuerdo de que se Correcto. van a cuidar el uno y el otro. O sea, esto es un asunto de yo querer velar por ti, vamos a decir así. Yo me gozo en velar por ti. Bien dijiste, no es como el asunto machista, sino más bien el asunto de protección, el asunto de velar
cómo cuidar el uno del otro. Fíjate, yo te voy a traer un ejemplo de una persona que en una ocasión yo recuerdo que estaba en un dilema porque tenía una responsabilidad dentro, tenía un cargo y que tenía que hacer algo el día de la reunión en la iglesia, y la esposa estaba en una necesidad urgente porque su papá estaba grave y le anunciaron que había fallecido. Y entonces yo intervine porque él pensaba que él agradaba a Dios yéndose a la iglesia a dirigir el culto, y yo le dije, no, mi amado, tu responsabilidad primaria ahora es irte con tu esposa, porque ahora ella su corazón está dolido, y ella necesita la compañía de esa persona que Dios tiene a su lado para levantarla, para tomar decisiones. A mí me pasó, yo le estaba contando con una hermana que estaban atravesando un proceso de buscar un lugar donde poner la suegra, y yo le estaba diciendo que cuando mi mamá estuvo al hospital, que el Señor ahí, estando ahí, se la llevó, ¿verdad? Para su presencia, pero la doctora me dijo, tu mamá de aquí no sale para la casa, tiene que salir para un hogar. Y Pedro, yo me bloqueé porque yo soy hija única. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo hago esto? Esto no era lo que yo vi cuando yo vine aquí al hospital, esto no era lo que estábamos pensando, y ahora no me la quieren dar a mí porque ella tiene que estar bajo una supervisión, pero yo no tenía nada, o sea, yo estaba en blanco, vamos a decir así. Y en ese momento yo le agradezco a mi esposo que tomó el liderazgo, y él salió y él buscó, él encontró, y cuando regresó al hospital nos dijo, ya tenemos el lugar, cuando la den de alta la vamos a llevar. Lo que pasa es que Dios, en ese proceso de haber pasado eso, la pasaron a un cuartito y ella partió con el Señor, ¿no? Se fue a la mansión celestial, pero yo tengo que estar y estoy eternamente agradecida, y yo lo honro, aunque él no está aquí en la tierra, porque él se fue con el Señor también. En ese momento él vio mi necesidad y él saltó para suplir ese espacio vacío que yo tenía y que yo no sabía. Para mí eso es protección, ¿ves? Yo pienso, Zulma, que en el caso que mencionas, había una falta de conocimiento de parte del hermano de cuáles son las prioridades correctas. Y Sí. muchas veces ese es un factor importante para el éxito de una familia cristiana. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que el orden correcto, el orden bíblico correcto, es que Dios es primero en su vida, en la Amén. mía también. Ahora, Dios no es la iglesia, Dios no es el ministerio, Dios es mi relación personal con el Padre, con Amén. ese que yo hablo en la mañana, con ese que yo hablo al acostarme, con ese que yo adoro mientras voy en el carro. Ahora bien, el segundo lugar en tu vida lo tiene que ocupar tu esposa o tu esposo. Amén. Ese es el orden correcto. Uh-huh. Después de eso van tus hijos. Y fíjate que estoy haciendo una diferenciación entre esposa e hijos, porque hay hermanos y hermanas que ponen a los hijos antes del cónyuge. Y cuando usted pone a los hijos antes del cónyuge, usted está rompiendo algo que Dios juntó, porque la Biblia dice que Dios hizo de usted y de su cónyuge una sola carne. Amén. Y qué bueno que... Entonces, perdóname, Ajá. después de los hijos, entonces nosotros podemos colocar la iglesia, el servicio, el trabajo, todo lo que usted quiera, pero nunca ponga a su familia por debajo de la iglesia, porque la iglesia va a ser el elemento que traiga división en la casa. Y qué bueno que has traído eso, nuevamente lo digo porque me alegra que hayas levantado ese orden, porque la gente no lo entiende. Yo te puedo dar infinidad de ejemplos, te voy a dar otro más. Una señora que llegó bien lastimada, la señora llegó lastimada porque ella estaba ya a punto de dar a luz, y el esposo, que era un líder en la iglesia, pensaba que él agradaba a Dios yéndose para un retiro en un monte por allá recóndito, yo no sé por dónde,
y entonces dejó a la esposa, yo digo, tirada en la casa, ¿verdad? Sola. La señora se fue de parto y el marido estaba inaccesible y entonces ella se la tuvo que ingeniar para llegar hasta el hospital. Y yo me escandalizo cuando digo esas cosas porque ese no es el orden de Dios. O sea, tú bien lo estableciste ahora y no es que lo dice Pedro Maldonado, es que lo dice la palabra. El orden correcto es que tú tienes primero que nada, si tú tienes una relación bien íntima con Dios, bien estrecha con Dios, te tienes que dejar instruir de parte de Dios de cuál es el orden y tú no le puedes fallar a Él, tú no quieres fallarle a Él, tú quieres agradarlo en todo. Y para tú agradarlo en todo, tú tienes que cuidar a quien tú le prometiste que tú ibas a cuidar. Por supuesto, por supuesto. Mira, hay otro caso de alguien que en un momento me comentaron de esta situación que tuvo, y era un hermano que Dios había llamado al evangelismo. ¿Qué sucede? Que el hermano se iba en viajes evangelísticos de 3 a 6 meses, y en ese tiempo dejaba a su familia básicamente a la intemperie. La familia no tenía ningún ingreso, la familia dependía de ayudas del gobierno, porque él se iba, decía él, a hacer la voluntad del Señor. Pues mire, yo quiero decirle que la voluntad del Señor es que usted trabaje para suplir las necesidades de los suyos. El apóstol Pablo es muy claro cuando nos habla y dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Queridos hermanos, no podemos caer en esta trampa, ¿verdad? Donde realmente estamos haciendo lucir mal al evangelio, estamos dando un mal testimonio cuando nosotros dejamos que de mi familia se encargue el gobierno, la iglesia y las ayudas que le puedan dar, porque yo me dedico al ministerio. No hay mayor ministerio y no hay ministerio primero que no sea el de su familia. Amén. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque fíjate, nosotros le tenemos que dar cuenta, y digo nosotros, los papás y las mamás, ¿verdad? Aunque ¿Cierto? me parece muy bien que se aclare esto del rol de los varones, porque yo entiendo, Pedro, que las personas malentienden lo que es en la cabeza del hogar. Y para mí la cabeza del hogar, como tú explicaste en el primer eh, programa, es esa persona que es un líder que se encarga de ayudar a que la gente se enamore de Cristo. Esa es una definición operacional que yo estoy haciendo ahora. O sea, ese es el que con su modelaje, con su presencia, que es un tema que ya mismito quiero que discutamos, ¿verdad? Y hablemos sobre eso. Con su modelaje y su presencia, hace que la gente reconozca que no hay otro camino que no sea Jesús. Entonces, ¿cómo tú le entregas el evangelio a tu familia si tú no estás cuidando de ella ni estás siendo presente? El tema de ser un papá presente, yo quiero que lo hablemos ahora y te voy a pedir que elabores un poquito. Yo tengo una inquietud sobre eso porque hay personas que dicen, pero si yo estoy en mi casa, yo llego, es más, yo llego hasta temprano, pero ni tan siquiera hay un momento de conversación, no hay un momento de intimidad emocional en esa casa, entonces es presente pero ausente, ¿verdad? ¿Tú quieres elaborar sobre eso, por favor? Seguro, seguro. Mira, yo pienso, ¿verdad?, que este asunto de tener hijos, y qué bueno que discutimos primero el asunto del matrimonio. Ahora vamos a la parte de tener hijos. Este es un acuerdo al que llega el esposo y la esposa. Esto no puede ser una imposición, en primer lugar, ¿verdad? Partiendo de esa premisa de que esto es un acuerdo entre los dos, la responsabilidad de la crianza cae sobre ambas personas. ¿Y qué es la responsabilidad de la crianza? Todo lo que hay que hacer con esos niños. Desde que el niño nace, que necesita alimentación, que necesita cambio de pañal, que necesita que le saquen los gasecitos, que tantas cosas, dormir al bebé, todas esas cosas tienen que ser compartidas por el matrimonio. Esta no es una función de la esposa y allá resuélvete como tú puedas. Mire, yo le voy a poner un ejemplo personal.
yo recuerdo haber estado en una congregación donde cuando mi hijo Cristian nació, a los 3 meses de nacido, mi hijo comenzó a presentar problemas de asma y el médico, el pediatra, le ordenó unas dosis de Proventil, que es un medicamento que hace que el niño se ponga hiperactivo, ¿no? Llora más frecuente, está más sensitivo, duerme menos. Así que como la iglesia tenía actividad durante la semana, yo trabajaba y mi esposa estaba en casa cuidando a Cristian. Cuando yo llegaba del trabajo, a veces mi esposa estaba cargada porque llevaba todo el día con un niño dándole cada 4 horas Proventil y el niño estaba, como decimos en Puerto Rico, trepando paredes. Así que, ¿qué es lo sabio, verdad? Yo llegaba del trabajo y yo le decía, mira, mi amor, yo me encargo ahora del nene. Vete tú, si quieres ir a la iglesia, si quieres darte un paseíto, si quieres ir a comer un mantecado, vete tranquila, que yo me voy a encargar por un ratito del nene. ¿Por qué? Mira, la gente piensa que yo solo lo hacía por hacerle el favor. No, yo no le estoy haciendo un favor a mi esposa, porque ese es mi hijo también. Así que Amén. el favor me lo estoy haciendo a mí mismo, porque durante el día yo no tenía oportunidad de compartir con mi hijo. Así que al llegar a casa, yo dedicaba ese ratito a jugar con el muchacho, a gastarle la fuerza. Y a los 3 meses no es mucho lo que usted puede jugar con él, pero usted se mantiene ahí y da la batalla con ese muchacho. Y me sucedió, ¿verdad? Que como en la iglesia había actividad durante la semana, yo le decía a mi esposa, mira, lo que vamos a hacer es, si tú estás de acuerdo, tú vas a un servicio y yo me quedo con el nene. El próximo servicio yo voy y tú te quedas con el nene para los dos mantener nuestra asistencia a la iglesia. Pues resulta que un domingo de esos mismos tiempos, un hermano me encuentra en el estacionamiento llegando a la iglesia y me dice, hermano, usted estaba perdido. De esas cosas que si uno no ha orado bien ese día, les roban el gozo. Y yo no estaba seguro de cómo yo había orado ese día, pero yo le digo, hermano, no, yo no estaba perdido, perdido está el diablo, yo estoy aquí. Y me dice, no, hermano, pero es que hace tiempo que no le veía. Y yo le digo, pues mira, no sé por qué no me veías, pero sabes que mi hijo está enfermo. Y me dice, sí, yo sé que está enfermo, pero usted tiene que dejarle eso a la mamá, que bregue con él, porque usted es diácono en la iglesia y usted tiene que cumplir primero con el compromiso del Señor. Me indignó de una manera tan especial, porque ese hermano no tenía el conocimiento, ¿verdad? Que la familia va primero que cualquier compromiso ministerial. Yo no estaba abandonando mi servicio ministerial, pero estaba cumpliendo mi orden de prioridades bíblico. Sí, y fíjate, eso es bien generalizado. Yo creo que en un momento yo compartí, yo ahora voy a hablar como abuelita, no está en el programa, pero es para que tú veas la ignorancia de la gente. Yo ayudaba a mi hija a criar a mi nieto y entonces alguien se atrevió a decirme que yo había abandonado mi ministerio por estar cuidando de mi nieto. Y yo dije, wow, qué ignorancia más grande, porque si Dios nos dio este regalo, nosotros tenemos que cuidar este regalo. Y entonces yo creo que yo hago iglesia y yo creo que yo estoy predicando el evangelio y yo creo que yo estoy haciendo obras de justicia, ayudando a mi hija a criar el nene si estaba en necesidad, porque viviendo en Estados Unidos no es fácil tú conseguir manos de apoyo, ¿verdad? Y cuando estás criando niños es un poquito más difícil. Así que eso yo tuve, Pedro, yo tuve también que orar mucho para que Mira, yo, se me quitara el yo creo que coraje, el coraje. se nos olvida, ¿verdad? Que la Biblia dice que los hijos son herencia del Señor y cosa de estima el fruto del vientre. Todos nosotros un día vamos a llegar a la presencia del Señor y se nos va a pedir cuentas. Oh, Y sí. una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que aprender para dar buenas cuentas al Señor es a cuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Amén.
porque es de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Cuando la Biblia habla de la esposa, la Biblia dice que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Entonces, hermano, ¿cómo usted va a abandonar eso? Y déjeme decirle otra cosa, ¿verdad? Usted puede ser el mejor pastor del mundo y que todos los jóvenes de su comunidad se salven, pero si sus hijos se pierden, yo pienso que usted perdió el tiempo. Exacto. Tú sabes que yo fui a una conferencia en una ocasión y qué bueno que Dios me permitió ir con mi esposo en ese momento y había este hermano pastor, era una reunión para pastores nada más y él lo que estaba queriendo abrirnos los ojos, si es lo que podemos decir, es que nosotros fuéramos buenos administradores del dinero y del tiempo, tanto del dinero como del tiempo, ¿verdad? Y entonces, enfocándonos en la parte del tiempo, él estaba diciendo que tú no puedes invertir todo el tiempo en la iglesia y olvidarte de tu casa. Y dio un ejemplo personal que yo lo divulgo porque él lo hizo público en aquella reunión, no estoy rompiendo la confidencialidad ni nada. Él dijo que en un momento una de sus hijas vino a la iglesia, sacó una cita con la secretaria de la iglesia y cuando él en su entusiasmo de que estaba dando consejería, de que estaba ayudando familia, de que venían y la gente venían destruidos y salían contentos, en ese entusiasmo, pues él le dice a la secretaria, pásame la otra persona que voy a atender. Y cuando pasa la otra persona es la hija y él le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Yo le digo, y la muchacha le dijo, pues porque si en mi casa yo no puedo hablar contigo, saqué cita para hablar porque tú a la gente de la iglesia tú los atiendes. Wow, eso fue Qué una... dolor. Oh, ese hermano lo contó con humildad, pero nos amonestó de que nosotros que éramos un grupo de pastores jóvenes, que no cayéramos en ese afán de nosotros querer cumplir con el ministerio y no atender el primer ministerio que es la familia. Es que es el primero. Nunca Dios cambia, ni sustituye, ni Dios divide. Nunca Dios divide. Y Dios no va a crear una división en un núcleo familiar para que le sirvamos. Yo incluso, esposo, si tú me estás escuchando y tienes un amor y una pasión por hacer algo por el Señor y tú no tienes el apoyo de tu esposa, tú tienes una herramienta que se llama la oración. Y ora y pídele al Señor que le dé convicción a esa mujer de que Él te llamó a ti porque el ministerio es de todos los miembros de la familia. Tú no puedes excluir y tú dices, no, a mí Dios me llamó y ellos allá que se queden en casa y yo sigo andando y haciendo lo que me place. Y entonces cuando ganamos esa conciencia, operamos correctamente en el rol y el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y un rol de padre nunca sustituye, nunca se puede sustituir, nunca tú lo puedes quitar. Piensa en esto que viene a mi corazón ahora mismo. Dios pone en segundo plano a sus hijos. No nos pone en segundo plano. Entonces nosotros la palabra dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, así que no podemos poner a nuestros hijos en segundo plano. Pero Pedro, cuéntame más de las experiencias que tú como hombre, porque lo que me interesa aquí es que, mira, no que sea yo la que lo diga, sino que tú que lo has vivido y que eres varón y tienes la revelación, porque si no van a decir, no, es que la hermana Zulma, pues ella como es mujer está reclamando unos derechos ahí, pero tú que eres el varón y has estudiado la palabra, porque tampoco es que te lo inventaste, tú sabes dónde posicionarte para tú ver la respuesta, ¿verdad? De lo que Dios nos dice. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo veo, ¿verdad? El fruto de tu esfuerzo y yo le creo a Dios de que eso es así, pero nosotros tenemos que poner y aportar lo que se espera de nosotros. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre eso? Sí, mira, yo pienso que a veces cuando nosotros escuchamos y leemos en la Escritura ese verso que habla de que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, de alguna manera, no sé por qué, hemos desintegrado ese verso
para solo decir que el hombre es cabeza de la mujer. Pero se nos olvida la primera parte, que Cristo es cabeza del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo es mi cabeza, cuando Cristo está en mi mente, cuando Cristo es quien gobierna en mí, cuando Cristo es quien me enseña a través de su palabra, yo voy a ser más efectivo en mi función como cabeza de mi esposa. Y una de las cosas que yo pienso, ¿verdad? Es que la cabeza piensa. Amén. Y muchas veces tenemos esposos que son cabeza, pero no quieren pensar. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo no creo que el hombre deba hacer todas las cosas en la casa, como tampoco creo que la mujer deba hacer todas las cosas en la casa, sino que se pongan de acuerdo. Ahora bien, cuando usted es administrador, que eso es lo que la Biblia dice que nosotros somos, los administradores tienen como función identificar los recursos de la empresa y parearlos con las necesidades. El ejemplo que te quiero traer es uno también ejemplo mío, así que puedo hablar de él libremente porque lo he dialogado con mi esposa y ya llevamos 32 años haciendo este proyecto, hermana Zulma. Mira, mi esposa en la universidad estudió administración de empresas y ella estudió 3 años de administración de empresas, contabilidad en particular. Yo he estudiado ciencias sociales y además de eso he estudiado consejería pastoral. Cuando hablamos de hacer un presupuesto familiar, cuando hablamos de control de gastos, cuando hablamos de saber manejar los ingresos, ¿quién tú crees que está mejor preparado para hacerlo? ¿Mi esposa o yo? ¿Tu esposa? Mi esposa, porque ella estudió eso. Entonces, yo soy cabeza del hogar, pero dentro de la función de cabeza, yo pienso y analizo y digo, ella es mejor que yo para esto, ¿por qué lo voy a hacer yo? Amén. Así que hablo con ella y le digo, mira mi amor, a mí me gustaría ver si tú nos puedes ayudar en la familia llevando el control de las finanzas. Oye, Zulma, ¿tú sabes que un montón de gente se acompleja por eso? Yo no entiendo el complejo. Porque si tu esposa es mejor que tú en un área, gloria a Dios porque Dios te dio ese recurso. Utilízalo con sabiduría. Reconoce el talento y el don que Dios ha puesto en tu esposa. Otro ejemplo, en el ministerio, a mí me encanta la predicación y la enseñanza. Pero ¿sabes algo? Mi esposa lleva cantando y adorando al Señor desde niña. Más te digo, cuando la conocí en un viaje misionero, estábamos en Colombia y yo la escuché cantar y Dios ya me había hablado a mí del ministerio pastoral y tú sabes lo que yo le dije al Señor. Señor, yo creo que esa muchacha puede complementar el ministerio. ¡Qué lindo! Y así ha sido. Amén. ¿Sabes qué? Que en muchas instancias hemos ministrado juntos. Yo predico y ella canta. Y la gente es bendecida. Pero en otras ocasiones a ella le invitan a cantar y a mí no me invitan a predicar. ¿Sabes lo que yo hago? Voy con alegría. Amén. Y si tengo que ayudar a poner la pista y si tengo que ayudar a poner los micrófonos, voy y lo hago sin complejo ninguno, porque yo quiero que ese talento que Dios ha puesto en ella exalte al Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que no siempre el esposo tiene que brillar. El esposo tiene que aprender a ocupar el lugar que Dios le da. Y use su sabiduría, Dios se la ha dado. Eso que está aquí es para pensar, hermano. Y cuando usted analiza, usted debe pensar, bueno, ¿en qué mi esposa es mejor que yo? No es para que usted se aproveche ahora y diga, pues ella es mejor que yo en casi todo, así que yo no voy a hacer nada en la casa. No. Es para que usted no tenga complejo, no tenga sentido de inferioridad cuando usted ponga o le pida a su esposa que le ayude en una tarea que generalmente los hombres les gusta tener control. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermana?
Yo estoy de acuerdo y no tan solo eso. Mira, ¿sabes? Una cosa que nos agrada a las mujeres, Pedro, que los esposos se tomen la iniciativa sin que uno tenga que estarle pidiendo y preguntando. Me alegra mucho que hayas mencionado que hay una cabecita para pensar, porque entonces si tú ves que hay una necesidad ahí, no digas, ay no, yo no voy a tocar eso porque eso le toca a ella, no. La casa es de los dos, los hijos es de los dos, la relación es de los dos, el darle cuentas a Dios es de los dos. Y creo que vamos a tener que hacer un tercer programa, Pedro, porque nos quedamos cortos. Esto es para largo. Yo quiero que si me haces el favor, invites para los hermanos que Dios le haya hablado a su corazón para que acepten a Cristo como su Señor y también pues que cerremos el programa, si eres tan amable. Con gusto. Mire, hermano que me está escuchando, yo sé que a lo mejor usted está incómodo conmigo, porque lo que yo le estoy diciendo es contrario a la práctica de muchas personas y a lo que la sociedad o la cultura nos impone. Pero yo le invito a que usted abra la Biblia, que usted busque en la Biblia, porque lo que yo le estoy compartiendo no son solo mis experiencias, es lo que la palabra del Señor me ha enseñado. Yo quiero que usted entienda que este servidor viene de un hogar disfuncional. Mi papá y mi mamá vivían una vida disfuncional aún dentro del evangelio. Pero como yo no tenía un modelo a quien seguir, yo no tenía quien me dijera cómo hacer las cosas correctas, yo me fui a la Biblia y encontré en la palabra del Señor el modelaje que yo necesito. Y una de las cosas que te dije ahorita te la quiero volver a repetir. Cristo es la cabeza del hombre. Amén. Y si Cristo no es tu cabeza, si Cristo no es Rey y Señor de tu vida, va a ser difícil, si no imposible, que tú puedas ejercer tu rol de manera efectiva en la familia. Jesús dijo que debemos edificar nuestra casa sobre la roca. Y la roca es su palabra, el fundamento de Él, de lo que Él nos dice. Él dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y sabes qué sucedió? Vinieron ríos, llegaron vientos, subió el mar y dio contra la casa con ímpetu, pero la casa permaneció en el lugar donde estaba. Si tú deseas que tu matrimonio se restaure, que tu familia tenga esa unidad que tú siempre has querido tener en ellos, yo te invito a que tú entregues tu corazón a Jesús. Bien. Y te voy a invitar a que si tú estás entregando hoy tu corazón a Jesús, tú pongas la mano sobre la pantalla a través de la cual nos estás viendo y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú llegas hoy a mi vida. Te doy gracias por el don de la salvación, por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a entender tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, te invitamos a que tú te suscribas a este programa y que tú le des a la campanita para que cada vez que suba un nuevo episodio, tú nos puedas escuchar y nos puedas ver. Hermana Zulma. Bueno, yo te pido que compartas, porque siempre hay alguien que va a ser beneficiado. Estamos haciendo esto para honrar y exaltar el nombre del Señor. Y como dice el nombre del programa, Viviendo para Cristo, para que tú y yo vivamos una vida de excelencia sirviéndolo a Él con gozo y beneplácito. Hasta la próxima, que yo creo que vamos a tener más de otro programa discutiendo este tema. Dios te bendiga. La paz del Señor con todos. Amén.